cambiando. Aquellos que puedan acompañarme, les invito a que vayan de rodillas conmigo para pedir la dirección de Dios. De Dios se manifiesta desde el cielo contra de los hombres. Amantísimo que Padre y Dios nuestro, con injusticia, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, venimos pues a buscarte Dios se lo a ti, manifestó. a buscar tu presencia, La gente a dice, buscar no, pues yo no creo en tu Dios ayuda, porque no lo veo. a recibir de ti palabra de ¿Cómo que va a vida. haber Dios si no se ve? Humildemente te ¿Dónde pedimos está que tu Dios? Espíritu Santo sea Pero la palabra nuestro de Dios maestro, dice, que nos enseñe, lo que nos que de Dios redarguya, se que nos conoce corrija, que nos les instruya, es manifiesto. que nos amoneste, que nos anime Pues Dios a se lo seguir en este manifestó. ¿Y camino cómo Dios que ha sabemos, Señor, manifestado tiene grande de recompensa. que hay un Dios Bendice a cada en el persona universo? presente en esta hora. Versículo 20. Tú conoces, Señor, las Porque situaciones las de cada uno de los cosas que estamos aquí. Tú invisibles de sabes Él, lo que hay en cada su corazón, en cada eterno alma. poder Tú y sabes deidad, los pedidos más íntimos de se nuestro hace ser. Sé propicio a claramente cada uno visible y danos de desde la acuerdo a la creación medida de del fe que mundo, haya en nosotros, lo que sea siendo para gloria entendidas y por honra de medio tu de las nombre. cosas hechas, Gracias de por escuchar modo que nuestra no oración tienen y gracias por la excusa. seguridad de que tú estarás con Hay nosotros y tú nos excusa has para de no hablar creer en a Dios. través de tu santo libro. Lo hacemos todo en ese nombre que es Dios no sobre lo todo vemos, nombre, pero vemos en lo el que Él nombre hizo, de ¿verdad? Cristo Jesús. A Él sea la gloria y ¿En la qué honra mente por los cabe? siglos de los siglos. ¿Ustedes Amén. creen que yo Amén. me creería una cosa semejante a esta? Yo entro en una relojería fina, preciso, Durante y le pregunto al estos relojero, 5 días que vamos a pasar juntos, Fíjese que vamos a yo metí estar un montón de estudiando piezas en una caja y comencé las a sacudirla profecías y de se la formó palabra de solo. nuestro Dios. A la luz de los acontecimientos que están Pues ni el más sucediendo tonto se en el creería mundo semejante cosa. actualmente. Y eso es un reto. Hace unas Que el 2 o hombre 3 lo semanas fabrica, atrás, pero tuve sabemos el que no se privilegio fabrica de solo, estar tuvo que tener un fin de que lo semana hizo. solamente en la iglesia de Y vamos a Pomona. creer que No, todo lo que hay en la este iglesia mundo de vino de una guerra y vino Riverside, todo. de Riverside. Y Pues hay que ser allí necio para creer en comenzamos algo así, a ver un verdaderamente. poquito de las Hay que ser cosas que tonto. están sucediendo Si no me a la nivel creo, mundial, un reloj, ahora que me nos voy a creer indican la cercanía que el de la universo, venida que- de nuestro Señor. Pero que en esa funciona oportunidad, más pues exacto que un apenas si reloj, comenzamos porque y los se nos relojes de acabó los hombres el tiempo se juntos. atrasan. Aquí tenemos un tiempito más O se y yo descomponen. quiero continuar en esa Pero vena el de universo, información, los astros, los planetas, estudiando es las más, profecías de la ponemos palabra de Dios nuestros relojes y según la comparando hora estas profecías del movimiento con lo de que los está planetas. sucediendo en el mundo Porque eso actualmente. no se Les damos equivoca. también la bienvenida Y son a aquellos que a través de la inmensos pantalla cuerpos se celestes unen a nosotros. que llevan un Estamos orden y transmitiendo una en vivo perfección increíble. desde la Y voy iglesia a creer del que Evangelio todo Eterno eso aquí en la vino ciudad de Pomona, así porque California. Y sabemos que no solamente estamos en el canal del Evangelio Pónganse a Eterno aquí en el pensar sur de California, sino también en lo que es cadena una con cámara muchos otros fotográfica. canales y también cadenas de radio que están transmitiendo Que en puede vivo captar esta una programación y a través del grabarla. satélite en toda Y antes América había que Latina. mandarla Sean a todos revelar, pero ahora, cordialmente pues, ahí mismo la estamos bienvenidos viendo, la a sacamos esta y ahí la vemos en programación. nuestro teléfono, Le ¿verdad? hemos puesto por Y lo más título tremendo a es esta que luego semana que apretamos hemos de un pasar botoncito y juntos, se la mandamos a nuestra mis tía que está allá en los palabras Estados Unidos y ella no puede ver en la pasarán. foto. Dice, pero ¿cómo? Y ¿Y esto cómo? está ¿Por dónde se tomado fue? del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo ser humano en San ha Mateo podido hacer eso. en el capítulo 24. Pueden abrir sus Biblias vamos a creer en que San eso Mateo sucedió. capítulo 24. Porque sí, porque apareció Dice allí en el versículo 32 en adelante. la mente del ser humano, el De la raciocinio que higuera Dios le ha dado, aprended nos la enseña parábola. a creer que a todo y que Cuando haber ya una su rama causa, está tierna y que si hay y brotan algo que las está bien hojas, hecho, alguien lo tuvo que haber hecho. sabéis que el verano Cosas está invisibles de cerca. Él, su eterno poder y deidad, Así aunque no también podemos ver a vosotros, Dios cuando veáis en su todas majestad, en su estas deidad, cosas, se hacen
Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, yo veo el reloj y digo, tiene que haber un relojero que lo hizo, y así de sencillo. Y nadie me puede refutar eso. Nadie me va a hacer creer a mí, ni por más que me trate de convencer que eso sucedió. No pasarán. De ahí porque está tomada la frase que lleva por título esta semana juntos: mis palabras no pasarán. Pero termina diciendo el Señor Jesús, pero el bien día complicado el mecanismo, y la hora, ¿verdad? Nadie lo pero sabe. todo eso lo metieron en una caja. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y la hora exacta. Si el Señor Jesús declara y se que formó el reloj, y la hora de su venida nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. ¿Cómo vamos a decir que no hay un Dios? No debemos muestra el testimonio de que hubo alguien que lo planeó, que lo hizo, que lo ejecutó para la venida del Señor, porque es algo que el Señor no nos ha revelado. Hay muchos hoy en día que están poniendo fe en ciertas interpretaciones de la palabra de Dios y opiniones de seres humanos que creen que y ahora vas a formar el cerebro para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios estableció un código genético que a los seres humanos les tomó ni siquiera los ángeles del cielo. Y en el código genético viene toda la orden de cómo eso se va tan ínfimo, tan pequeñito, que no se puede ver a simple vista. Hay que meterlo debajo de un tremendo microscopio para poder ver las moléculas que forman el espiral genético. Mi Padre. Así que nuestro Padre Celestial tiene un día y una hora establecido, solo que Él no nos ha revelado a nosotros cuándo será ese día y esa hora. Alguien lo creó. El apóstol San Pablo es el Todopoderoso. Hablando en un sermón, no hay excusa para no creer el Areópago en Atenas. Pero miren lo que pasa cuando frente a filósofos y a versículo gente 21. pensante de aquella época, pues declaró lo siguiente en Hechos capítulo 17, conocido que hay un Dios, versículo no 30 le glorificaron y 31. como a Dios. No le dieron gracias, habiendo pasado por alto sino los que se tiempos envanecieron de esta ignorancia. En su razonamiento. Ahora manda todos los hombres. Se envanecieron. Ya yo sé de dónde viene todo que eso. se arrepientan. Qué gana de pararme delante del científico y decirle de verdad, tú sabes que eso fue así. ¿A poco tú estuviste allí para verlo? Juzgará al mundo. No pueden creer en Dios porque no lo ven. Pero sí por pueden aquel creer varón que a fue quien una designó explosión dando hace fe millones a de años. todos con haberle levantado de los muertos. Así que Dios tiene establecido un día en el cual juzgará que hubiera al mundo sido así. Con Todavía justicia. les queda explicar y de dónde salió la materia y si bien que explotó primero. no hemos recibido la información, ni Dios ha querido o ha tenido a bien revelarnos el día y la hora de su venida. Sin embargo, sabemos que hay una fecha y cada día que pasa estamos muy más cerca de esa fecha. Porque si no hubiera una fecha y estaría Dios todavía por decidir cuándo va a mandar a su Hijo, pues diríamos, no sabemos cuánto falta. Si falta mucho, si falta poco. Pero justamente el Señor Jesús dice, no de la higuera aprender le dieron gracias, sino que se envanecieron en que comienza a echar retoños después del invierno, cuando ustedes ven que comienza a tirar hojas, ¿cómo le llama la Biblia sin siquiera necesidad de mirar en el calendario? Ustedes saben que se acerca el tiempo del calor, se acerca la primavera, el verano. De la misma manera, dijo él, cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que está cerca
a las mismas puertas. Y luego él declaró, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sí, Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras todo esto vino por un proceso no evolutivo pasarán. y todavía La generación no han encontrado todas las piezas de la evolución. Pero hay que creerlo, porque lo dicen los científicos. No se dan vamos a ver cuenta cuáles son todas que esas se cosas. envanecen sus Es la generación razonamientos. que va a estar viva para Y se ver creen la ellos venida mismos de lo que nuestro ellos Señor inventaron. Jesucristo. Porque lo inventaron. Y como si Jesús supiera Y no hay que prueba la de gente nada no de iba a querer pero creer, cuidado aún el que diga, viendo el yo no cumplimiento. creo en Él la dijo, evolución. cielo y Te tierra miran pasarán, raro. pero Y mis él palabras no pasarán. Y nosotros somos Trate usted de decirle a un joven hoy en día que va a la universidad de las palabras que no del crea en Señor lo que le Jesús, enseñan en la universidad. de las profecías que Él dejó. Y en estos Claro, días como tú no tienes que hemos de educación, pasar pero yo sí, juntos, ¿verdad? vamos a ver una cantidad Yo sí fui a la de escuela profecías o de líneas a que de les evidencia. enseñaran Le brutalidad podríamos y haber tontera. puesto a esta semana también Y yo no estoy las en contra de la noticias educación en la profecía o la el profecía proceso en las evolutivo noticias. O en podríamos haberle puesto contra, acontecimientos o en lo que la mundiales palabra de en Dios dice, que hay cumplimiento un de las Dios profecías creador de la palabra que de hizo Dios. todo lo que existe. Pero me dio Vamos a ver más fuerza y más Sigue seguridad diciendo, el saber versículo estas 22, palabras y escogerlas para nuestra profesando semana. ser Dios. Cielo y tierra hicieron pasarán, ¿qué? pero mis palabras, dijo el Necios, Señor Jesús, díganme ustedes no si no es así. pasarán. Y por eso, porque estamos viendo el cumplimiento de las palabras Díganme del que no es Señor, así. es que Más sabios se hemos creen, de más tontos se vuelven. fortalecer Perdón nuestra fe, que hable tan nuestra claramente, confianza pero eso es una en la venida necedad. del Mire, Señor Jesús, yo he ido a la como algo que universidad, está muy doctorados, cercano a las mismas puertas. pero a mí no me convencieron de la Voy a evolución. compartir con ustedes Yo me le agarraba de tú a tú algunas hasta de las que no cosas tenía que cómo vamos a estar responderme. mirando. Y no porque durante yo soy esta muy semana. sabio, simplemente porque Les tengo mencionaba que dos estando en dedos Riverside vimos de inteligencia algunas y me cosas. dice mi mente que eso Muy no puede poquito. ser así. No nos quedó tiempo para ahondar en algunos No de estos podemos temas, aceptar aunque las cosas solo algunos porque las de los que digan. estudiamos fueron muy interesantes. Demuéstrenlas. Pero en esta No tienen oportunidad, cómo como demostrar. tenemos más días juntos, vamos a poder Profesando estudiar y ser profundizar un poquito más. Ya que Déjenme mencionarle cambiaron algunas de la las cosas que gloria tengo del preparadas Dios aquí incorruptible. para que estudiemos. De allí mismo, de San Cambiaron la Mateo, gloria del en el Dios capítulo 24, incorruptible. el Señor Jesús En mencionó cuáles semejanza de hombre eran estas corruptible, cosas de aves, que iban de a suceder y que iban a cuadrúpedos y ser de señal reptiles. de que su venida estaba Miren, cerca. la Biblia a las dice que el mismas hombre puertas. fue hecho Volvamos a entonces a San imagen y Mateo en el semejanza capítulo 24. de Dios. Y vamos a notar Pero que eso lo hay hicieron a un lado, señales lo tiraron a un lado no solamente y cambiaron la en el gloria de Dios. en el tema religioso, en el tema de, de los acontecimientos de los reptiles, de los religiosos que están cuadrúpedos, de sucediendo. las aves, Vamos a descubrir que hay una de los gama de monos, señales que el Señor Jesús dejó. o Por de un cierto, antecesor estudiando este común al tema, hombre y al repasándolo, de los simios. me encontré con 52 señales que Pues si dejó el tú Señor crees Jesús. que nosotros descendemos 52, de los y lo monos, recuerdo porque son las 52 semanas que tiene el año, ¿verdad? pues apúrate a visitar a tus Escudriñando tanto en parientes en San el Mateo zoológico. como en San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿Qué y luego en las necedad? epístolas del apóstol Pablo, del apóstol ¿Cuánto el mono Pedro, deja de del ser apóstol mono Santiago? para Fui tener sumando, haciendo una lista de raciocinio? todas esas señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. A ver, y que me al muestren darme un cuenta de mono irlas anotando que dejó de una ser por mono una, para hacerse al ver la hombre. lista completa me di cuenta que eran 52 señales que se están ¿Y cuál fue el cumpliendo actualmente en resultado forma de creer en la evolución y hacer a un lado a Dios? No hay un Dios que nos creó. Léanlo. Todas las señales Versículo están viendo un cumplimiento 24. delante de Por nuestros eso ojos. Y por también eso Dios sabemos los que esta es la entregó a generación inmundicia. que va a estar viva para ver el regreso del ¿tú Señor crees Jesucristo. que vienen Veamos de los entonces animales? algunas de estas cosas.
Allí en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, versículo 3, ¿saben lo que le dicen hoy en día? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que vamos a ver, o más bien una de las cosas que vamos a ver, es señales en el mundo religioso. Lo primero que Jesús mencionó en este sermón fue, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Mirad que nadie os engañe. En otras palabras, el engaño en el ámbito religioso de esa manera va a ser una de las señales de que la venida del Señor Jesús estaba cerca a las mismas puertas. Así que vamos a ver acerca de engaños que están sucediendo en el mundo de Dios. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Falsos milagros, creer en la evolución, engaños en cuanto a doctrina, todo tipo de viento de doctrina honrando y dando culto a las criaturas, pero lo más impresionante antes que al Creador. En el ámbito religioso, sí voy a creer lo que me dicen los científicos, los antropólogos, los biólogos en cuanto a todos los se refiere, va directamente eso dirigido sí voy a creer. Pero la verdad de Dios, la venida del Señor, a los que esperan su venida, a aquellos que son los escogidos de Dios. Véanlo en el versículo 24. Honrando y dando culto a las criaturas porque se antes que al falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, por el que es en contra de la naturaleza. Y agrega el versículo 25, ya os lo he dicho antes. De igual modo, nos recuerda también que Él nos habló de esto anteriormente. Así que lo que más impresiona es el engaño, no solo en el mundo religioso en general, sino dirigido especialmente a los se encendieron en su lascivia unos con otros, el versículo dice, cometiendo hechos vergonzosos, posible, hombres con hombres, daría la impresión de que los escogidos no pueden ser engañados. Bueno, la pura verdad es que la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo, y como ellos, muchos versículo son los 28, llamados y pocos no los aprobaron escogidos. Los escogidos a Dios. No van a ser engañados. No pueden quisieron ser tener en engañados. cuenta a Dios. Porque tienen una comunión Dios directa los con el Señor. Están a una amparados mente bajo su reprobada protección por tener para ese hacer contacto cosas directo que con no Él, convienen. estar bebiendo diariamente de su palabra. No Estando podrán ser engañados. Pero de toda muchos injusticia, van a tropezar, fornicación, van a caer. perversidad, Dice el versículo avaricia, 11. maldad, Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán engaños, a muchos. ¿Cuánta gente va a ser engañada? murmuradores, detractores, Muchos. Y el versículo 10, aborrecedores de Dios, muchos tropezarán. injuriosos, Entonces, soberbios, altivos, mucha gente va a ser engañada. inventores de males, Lo más triste desobedientes a que los van a ser padres, aquellos necios, entre los llamados, desleales, sin afecto natural, ¿se imaginan eso? implacables, Haber sido llamado por Dios sin para ser misericordia. parte de su pueblo, haber conocido Oiga, su cuando uno palabra, ve lo su que los verdad, malos hacen, ojalá que y luego ninguno de sus niños tropezar, vean lo que aparece en ser YouTube, engañados en la y caer. televisión.
como estos, y en el nombre de ellos vamos a decir los malos, va a suceder y no va a ser unos extorsionan a la persona. Muchos Y cuando no consiguen lo que quieren, el apóstol Pedro a cortarles un brazo, nos diciéndole, habla esto mismo ¿cuál brazo con quieres que palabras te corte similares primero? en su Cortan en epístola. pedazos estando vivos. Esto es en segunda de Pedro, ¿Ustedes no capítulo creen 2. Dice, hubo en el pasado falsos profetas Pues ni lo miren, porque entre está el pueblo escogido de Dios. Y Hubo también falsos profetas entre el pueblo, para que la gente como vea habrá y se aterre, entre vosotros para que la próxima vez falsos que vengan a maestros extorsionar, que la piensen dos introducirán veces y se van a encubiertamente resistir. herejías destructoras y aún negarán al Señor que los Sin rescató, afecto atrayendo natural, sobre sí mismos destrucción implacable, repentina, y sin muchos misericordia, seguirán sus disoluciones, por causa de quienes, los cuales el habiendo camino entendido de la verdad el será juicio blasfemado. de Dios, Muchos seguirán los que sus practican tales disoluciones. cosas Eso quiere decir son dignos de engaños, muerte. estratagemas de error. no solo las hacen, Mucha gente va a ser sino que engañada. también se complace Da tristeza con decirlo, los que las practican. pero así va a ser. Ese es el mundo Va a venir una gran que nos apostasía ha tocado vivir hoy en día. entre el pueblo Y todo eso fue el que se resultado, llama el dice pueblo aquí. escogido de No Dios. quisieron tener en cuenta a Dios. El apóstol Se Pablo envanecieron en sus nos habla de esto razonamientos. escribiéndole Hicieron a un Dios a menos de la gana, y Timoteo. ese es el resultado. Como no hay Dios, Si buscamos en no hay ley. Primera de Timoteo, Cuando tú haces a en un el lado a capítulo Dios, 4, el resultado dice, pero el es lo que estamos Espíritu viendo hoy en dice día. claramente. Y hermanos, Por eso, prestemos atención, porque el esto es por mensaje del inspiración Dios del y darle a Espíritu Él la Santo. gloria. Y quien lo está No le des la diciendo, gloria a los seres humanos. dice que No Dios cambies lo la ha gloria revelado por su Espíritu de la claramente, evolución. en forma bien clara. Porque El lo único que Espíritu hace dice es claramente, sensibilizar Primera de la Timoteo 4:1, conciencia que en de los los seres humanos. postreros Porque si ya no hay Dios, tiempos, ¿quién darle cuenta? esto es en los Pero la tiempos Biblia finales, dice, algunos quienes habiendo apostatarán de la entendido de fe, Dios, que los que escuchando practican espíritus tales engañadores cosas son dignos de muerte. y a No solo las doctrinas hacen de demonios. con aquellos que las practican. Wow. Sí, mis amigos. Que el diablo Esa es y la sus realidad. ángeles caídos Hoy en día puedan estamos engañar a aquellos Y no hay que ir a que la tienen Ciudad el de conocimiento México, de la verdad. ni a Es Monterrey, algo casi ni a increíble, pero Reynosa. para que diga, muchos Aquí van a apostatar de la fe. Usted no puede es una apostatar si no manzana está podrida que primero se está en la fe. Un desmoronando. apóstata es alguien que está en la fe la y maldad, la reniega de ella, corrupción, se la echa impiedad, atrás. la soberbia. Para ser un apóstata primero hay que estar Ha en la llegado fe. El que a madurar nunca estuvo en la verdad de no tal puede manera que apostatar ya de la se está verdad, cayendo no puede sola apostatar de la fruta fe. podrida. Y Un Dios apóstata dice, es el que se llegó aparta la del hora camino del Señor por engaño. de intervenir. Y aquí el Llegó apóstol la dice hora. que van a Llegó la hora de hacer apostatar algo. de la fe, escuchando espíritus engañadores ¿Y qué es lo que va a hacer y a Dios? doctrinas de demonios. Apocalipsis, Hay mucha Capítulo amonestación 11. al respecto. Apocalipsis, El apóstol Judas, 18. justo antes de Se Apocalipsis, airaron las el apóstol naciones. Judas. Y todos estos versículos que Y estamos tu viendo ira sobre un solo ha punto. venido. Una de las 52 señales, ¿verdad? Engaños en el mundo religioso. Y el Les dije que son tiempo de juzgar 52, imagínense. Y recién estamos a los viendo algunos muertos. versículos que constatan y de esta dar el profecía. galardón Escribiendo a en tus siervos, Judas, los profetas, a los dice el santos, versículo 3, a los que temen amados tu por la nombre, gran solicitud que tenía y de de escribiros acerca de destruir nuestra común salvación, me a ha sido los que necesario destruyen escribiros, la exhortando tierra. a que contendáis Oh, mis amigos, Dios se ardientemente levanta por la fe que
que ha sido dada una vez a los santos, que destruyen la tenemos tierra, que contender para dar su por la fe. merecido, ¿Y qué quiere decir para pagar contender? a cada uno según sea su obra. El verbo Llegó contender el viene del tiempo sustantivo de contienda. ¿Y qué es una contienda? a los muertos. Una pelea, La gente una guerra, una piensa, lucha. se murió, pues ya. Tenemos que hacer lucha, Pero Dios pelea dice no. fuertemente para Dios defender dice la fe que una vez que fue todos concedida muertos, a los grandes santos. y pequeños, Porque algunos van a hombres comparecer han entrado delante de Dios. encubiertamente. Léanlo. Los que desde Apocalipsis, antes habían sido capítulo 20. destinados para esta condenación. Apocalipsis Hombres impíos 20. que Vi a los convierten muertos, en libertinaje grandes la gracia y de nuestro pequeños, Dios y niegan a Dios delante el único de soberano Dios. y a nuestro Señor Jesucristo. Y Así los que ya libros fueron estaba escrito que algunos se iban a meter hay libros de registro en el cielo. solapadamente Y dentro del otro pueblo de libro Dios fue para abierto, engañar, como el ya cual leímos, es el si fuera libro de posible la aún a vida. los mismos Y fueron escogidos. juzgados Así que ese los punto muertos es sumamente por las cosas que impresionante. estaban Engaño escritas en el los mundo libros según sus religiosos. obras. Vamos de vuelta a Mateo Mira, mi amigo. 24. Mateo Ni 24. aunque se haya muerto el malo, Cuando se va inicié a esta escapar serie del allá en la juicio. iglesia de Riverside, La solamente gente alcanzamos a piensa, ver pues se murió ya. 7 áreas se acabó. de profecía. Dios dice, De no, las Señor. 52 que hay, Vi solamente alcanzamos a cubrir 7. Grandes Pero las voy a y mencionar porque sé que algunos no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros hace 3 semanas Van a atrás tener que cuando estuvimos comparecer allá en ante el Riverside. tribunal Así que la primera que hemos visto Todopoderoso, y es van a ser engaños juzgados en el mundo por las cosas que estaban religioso, escritas señales en los en el libros, mundo según religioso. sus Vamos a la próxima, obras. versículo 6 Sigue diciendo. de Mateo 24. Y Oiréis de el mar guerras y entregó a los rumores muertos de guerras. y la muerte. Mirad que no os Y el turbéis, Hades, porque es necesario que todo esto sepulcro, acontezca, pero aún no es el entregaron a fin, los porque se muertos levantará que había en nación ellos, contra nación y fueron reino contra juzgados reino. cada uno Vamos a ver un según poquito sus también obras. sobre lo que está sucediendo en el mundo Oh, mi amigo, lo que político. nosotros hacemos en esta vida Guerras, determina rumores de guerras. cómo vamos a ser encontrados en el juicio y la paga que tendremos. Hoy en día no es el así mundo está nomás. buscando la paz. Hay un Dios Las Naciones sentado Unidas, en el la trono ONU, la del Organización de las universo, Naciones Unidas, que le dio la vida a todo supuestamente ser está humano trabajando y arduamente que le va a pedir para que cuenta. se acaben las guerras, para que haya paz. Fueron Pero juzgados. nunca ha estado Fueron más lanzados al lago revolucionado, de fuego. más trastornado, más Esta sacudido es la el mundo muerte por guerras de y fuego. amenazas de guerras que lo que está actualmente. Sí, mi amigo, hay un Hay día focos, ardiendo. hay Todo lo que fuegos hacen maldad prendidos de conflicto serán en abrazados, todos serán los como estopa. continentes. Abrazará y no, les hay un dejará solo ni raíz continente ni rama. que no está Van a siendo de ser alguna manera lanzados azotado a un lago por que guerras y rumores de guerras. y el que no se halló escrito en el libro de la vida Usted fue dice, bueno, pero ¿y lanzado en al América? lago de fuego. Ya vamos a ver un poquito de lo que está pasando El castigo va a aún en ser América Latina, quemarse. aún en América Latina. Y no tenemos que Usted ir dice, muy pero un lejos, Dios ¿verdad? Porque lo que está bueno y pasando en el país misericordioso va a vecino y quemar hermano, a los aquí al sur de seres Estados humanos. Unidos, en México, es trágico, es A ver, terrible. Yo acabo de venir Si tú de allá tienes una sola y hija regreso otra vez dentro de 3 semanas, pero y acabo un día estuve yendo en de la Puebla, escuela a tu y hija después estuve en un Veracruz combi y antes de eso estuve en se acerca Morelos. donde ella va caminando Las y 2 hombres 3 se bajan últimos meses y la estaban arrebatan y la 4 meten dentro o del 5 carro y se estados la llevan distintos por en allí. Allá México. la violan Y en cada lugar donde repetidamente hemos ido, es y terrible luego lo que la está pasando. golpean. Allí nos su tocó cuerpo verlo, pero con tirado nuestros por allá. propios ojos, viendo cómo Muerta, se tu están única matando hija, tu única. por los conflictos internos Y
y finalmente agarra a los hombres que le hicieron escente de la droga, en el juicio de esos hombres. El crimen, los conflictos. ¿Y qué fue que se es terrible y aún gente inocente con pruebas está perdiendo la vida con todo esto, pero los crímenes ellos fueron los perpetradores de ese crimen a plena luz del de día, violación sangre repetida fría, sin y ponerse las manos sobre el corazón, matando a diestra y siniestra y todavía publicando sus y ustedes crímenes. están arrepentidos de lo que han hecho y ellos dicen, sí. Bueno, pues si están arrepentidos, convulsionada por guerras, los voy a dejar libres, pero no lo vuelvan a hacer. Internos de países donde grupos están peleando unos contra otros y también nación contra nación y reino contra reino. Asia y el ¿verdad cercano que la oriente, naturaleza humana lo misma saben porque es el conflicto que nos nunca, el fuego dice que nunca que se apaga, tiene que haber, los que se problemas tiene entre que los países ejecutar árabes, justicia? Quisieras tú a un juez y toda alcahuete, esa zona del cercano oriente, pero que también el Dios del del lejano cielo oriente, que rige el Corea, universo va a ser un juez alcahuete. todo eso. A cada Y ahora problemas según en la China. sus Ya vamos a obras, hablar un poquito más de guerras y rumores de guerras. por lo que él hizo. Pero lo mismo está pasando en Europa, Segunda de Corintios, que se capítulo supone que es Segunda un de Corintios, continente capítulo más 5 y versículo avanzado, 20. con más medios. Versículo 10, no perdón. se pueden acabar 5:10. los conflictos después de que porque cayó es necesario el bloque soviético, la que cantidad todos de naciones que se separaron del bloque soviético, porque antes era solo tribunal de un Cristo, grande bloque comunista, para pero que todos esos cada países al uno lograr su independencia en los últimos según lo que haya 25 hecho años mientras estaba en el no ha habido cuerpo, paz un sea solo bueno o sea día, y las cosas malo. parecen no solucionarse, sino cada cada vez ser humano agravarse más va a comparecer ante el tribunal aún de Cristo. guerras Y a cada étnicas uno dentro de las mismas naciones, se lo le que va le a llaman pagar limpieza y va a étnica, recibir una según lo que nación hizo cuando estaba en levantándose el contra cuerpo, un grupo de sea personas bueno, que son sea ciudadanos de ese mismo país y exterminándola por completo. Hay un día del Esto es juicio, sumamente y el soberano de lo que estamos todo viendo, el pero Jesús lo universo va a dijo: hacer justicia. oiréis de guerra, El rumores de mismo guerras. Dios Mirad que no os turbéis, que envió a su esto Hijo a este tiene mundo que acontecer. para pagar Se levantará nación por los contra pecados de nación los y seres reino humanos. contra reino. Y lo próximo Tengo que que menciona allí en el versículo 7 y mejor dice: que y lo habrá podamos entender pestes y hambre que sí hay y terremotos en diferentes lugares, sí hay un y escape del todo castigo esto será final, principio porque Dios sí de dolores. tiene Nuevamente una manera de vamos a exonerar ver un poquito al más culpable. sobre esto de Y esa manera es señales reconociendo en el mundo nuestro pecado, señales en el mundo arrepintiéndonos de ese físico, pecado o sea, y creyendo las pestes, en el las sacrificio nuevas de aquel que derramó su sangre para pagar por nosotros, por nuestros pecados. Estamos en el siglo Si yo XXI, acepto el siglo más avanzado el en sacrificio de tecnología, Cristo en mi lugar, en medicina preventiva, puedo ser perdonado, en pero a tratar de Dios no lo exterminar las yo no puedo decir: Señor, estoy y las arrepentido, epidemias, y seguir haciendo lo mismo. pero se está Porque perdiendo Dios la batalla. conoce el corazón. Él Cada vez sabe están si saliendo realmente estamos más arrepentidos o y no. más enfermedades, y algunas, como vamos a ver, Pero todo aquel ya no hay que no antídoto, quiera aceptar el medio de salvación porque que Dios las ha provisto, nuevas, que es su propio Hijo, porque la Biblia dice: strains, ¿cómo se dice en porque de español? tal Las manera nuevas, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo reproducciones de virus y de unigénito, bacterias para y que de todo aquel microbios que en Él ya crea son no se pierda, mas inmunes tenga que a todo vida tipo eterna. de antibiótico. Hay Entonces es manera más de grave salvarnos. todavía, porque Y antes, es a bueno, había través una de epidemia, Jesucristo, pero su Hijo, estaba creyendo cómo en hacerle Él, frente con los arrepintiéndonos de antibióticos nuestro contra este pecado tipo y de enfermedades aceptando microbiológicas. ese sacrificio que Él Pero hizo ahora por nosotros. está saliendo ¿Creen nuevas ustedes cepas, que Dios va a strains, tener por cepas inocente de, al que hizo lo de malo? microbios, de
Cuando Dios le dio la oportunidad de un medio de salvación y él la rechaza. A miles y miles de personas y ya no el encuentran pecado más porque grande ya han desarrollado resistencia en contra de los antibióticos la más de poderosos, pestilencias, hambres, bien lo que enfermedades va a haber y terremotos. Esto de los terremotos lo vimos en las últimas presentaciones que tuvimos sobre su pecado y se arrepintió. Así que señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo físico. Dios derramó pestilencias, su ira, terremotos, desastres, toda su furia contra el pecado y los pecadores en el mundo en la persona social. En la cruz del Calvario, la ira de Dios se derramó sobre el pecado y el pecador. Haberse, versículo 2, y por haberse multiplicado la maldad, se burlaban de él, le dieron de bofetadas, la multiplicación de la maldad, lo injuriaron, de la violencia. Abesaron las manos y los pies con clavos del diluvio, como en los días lo de colgaron Noé. En una cruz y podemos seguir allí buscando. Y hay una señal muy interesante que no la pudimos tocar porque la a vez veces anterior. Nosotros dice el versículo vemos 9, sufrir a un hijo y quisiéramos que no sufra, entregarán a tribulación y os matarán, pero Dios sí tenía y seréis aborrecidos el poder de todas las gentes de poner fin a por todo eso. Con haber hecho un chasquido de los dedos podría haber hecho desaparecer al planeta Tierra, acostado a su hijo al cielo, nosotros sabemos a tenerlo que viene junto un a él, gran tiempo de tribulación, y que de no persecución, sufriera todo lo que el hijo estaba en el Getsemaní y el hijo le no suplicaba, Padre mío, si es posible, pase de mí Sin este embargo, vaso. lo que está pasando en varios lugares del mundo simultáneamente nos dice que esto está a hasta punto beber la de justicia que explotar. tenía que pagarse por el pecador. Y sí, amigos, Dios no es alcahuete. Videos para mostrar Dios con testimonio de cómo las personas están siendo perseguidas, muertas, por eso sus familias. Esa es la justicia Estuvimos, de Dios. como les Lean mencionaba unas semanas en el atrás, capítulo 3 allá dice en así, México, y una familia versículo entera 23 en adelante. Estaban allí presentes por con cuanto nosotros, todos pecaron Puente de Ixtla, en el y estado de están Morelos, venían del destituidos estado de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto en presencia Versículo de las 25, autoridades a quien en la Dios misma plaza puso pública como frente al Palacio propiciación. Municipal Propiciación de la quiere ciudad. decir pago. La turba se reunió A quien y trajeron Dios a la gente puso y querían como prenderle propiciación fuego. por Sí les quemaron medio sus de la casas, fe pero gracias a en Dios su no sangre, les destruyeron su vida. para Alabado sea el nombre del manifestar Señor. Pero su esto es solo un justicia, ejemplo, y eso lo cuento a porque nos causa de tocó haber verlo, escuchar el pasado por testimonio alto nosotros en mismos. su No ya que nos paciencia cuenten, sino tener los delante de pecados nosotros pasados. a las personas que están Fíjense pasando que esto. Dios no nomás ¿Por qué? perdona el Por pecado. predicar el mensaje de Cristo Dios es Jesús. responsable Así que también vamos a ver de hacer un poquito de lo que está justicia. sucediendo Y a el nivel pecado mundial tiene que con ser respecto saldado, a tiene que ser persecuciones por castigado. causa de la Y palabra Dios de no nuestro aguantó Dios. la mano para con su Déjenme hijo. leerles Descargó toda su ira las sobre cosas su que vamos a estar propio viendo. hijo, ¿Okay? para manifestar Vamos a estar viendo su también justicia algunas de las por haber profecías pasado del por libro de pecados Apocalipsis, pasados. de Versículo el 26, trasfondo con la político mira religioso de que manifestar habría en de este darse tiempo justo antes su de la venida de nuestro justicia, Señor Jesucristo. a En fin Apocalipsis de que capítulo Él 13 sea se menciona justo, dos superpoderes y el que mundiales justifica que al tomarían que es el de la fe de control Jesús. del mundo Como Dios en es el justo, tiempo final, porque justo cargó en antes su de la Hijo venida el del pecado Señor de todos Jesucristo. nosotros. Él Dos pagó, bestias, pero una el que sube no del mar quiere y la otra aceptar sube ese pago de la tierra. ¿Y qué por representan su pecado esas dos tiene bestias? que pagar Dos poderes por su propio políticos, pecado. religiosos. ¿Entienden ahora?
¿A qué representa? Oh, Dios quiere salvar a todos. Él quisiera que todos sean salvos, pero no todos quieren aceptar la salvación que Dios La primera bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 representa que Jesucristo, su Hijo. Roma, el papado. Y la segunda bestia que sube de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica. El medio de salvación Estos dos que Dios ha provisto mundiales, según la profecía, no hay otro camino. Iban a trabajar de común acuerdo tan solo en ese sacrificio de Cristo para lograr establecer el nuevo orden mundial. La bestia de Apocalipsis 13, que está descrita en los versículos 1 hasta el 10, de Jesús, que es o representa entonces, el papado, es la bestia que iba a recibir una herida mortal, pero esa herida mortal iba a ser sanada. Y toda la tierra se iba a admirar pero el que no quiere aceptar. Vamos a ver un poquito de las noticias, o sea, del papado el medio de salvación, en las noticias, cómo está recibiendo otra vez el resultado de su propio pecado. Leamos y no les voy a hablar noticias de hace un mes atrás, les voy a hablar noticias de Hebreos, esta semana, de lo que está pasando capítulo ahora 10, mismo. 10. No sé si vieron ustedes. Dice el versículo 29. Bueno, no me voy a adelantar, lo voy a dejar para cuando entremos a esta parte, pero lo que está sucediendo en este mismo momento que pisoteare al Hijo de Dios, las noticias el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, de cómo Estados Unidos está participando al Espíritu de gracia, ese poder que la Biblia representa. Fíjense, como una bestia semejante a un cordero, porque tiene cuernos como de cordero. Apocalipsis 3. El que tuviere por inmunda supuestamente esa sangre del pacto, los dos cuernos en la cual representan somos santificados, e hiciere republicanismo al Espíritu de gracia. ¿verdad? El versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, el país defensor número 1 yo daré el pago de sus ciudadanos, los derechos civiles y los derechos religiosos. Vamos a ver lo que está pasando ahora en ese aspecto de cómo esa bestia que tiene cuernos como de cordero, pero la profecía decía que iba a hablar como que como dragón. Vamos a ver algunas de las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos con respecto a las cosas que están sucediendo y la mano fuerte que está tomando Estados Unidos en distintos lugares del mundo, supuestamente para aplacar el terrorismo, pero también para tratar de controlar a las religiones, porque según los Estados Unidos el peligro más grande son los grupos religiosos. Los grupos religiosos. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Dios que dio a su Hijo. Otra que les va a interesar mucho a ustedes sobre el tema de las y cuando digo no detuvo su mano es porque siglos atrás Dios ejemplificó la muerte de su Hijo. Y hay mucho en las noticias. Abraham, los comentadores le dio un hijo cuando no podía tener hijo. Que viene una crisis más grande y su que la que vino en 2008, cuando millones de personas perdieron sus propiedades, era la sus niña casas. de los ojos de esos padres ancianos. Ahora lo que viene lo querían más que la vida misma. Que eso, y eso está por pero un día Dios le dijo a Abraham, los comentadores, y lo vamos a ver a la luz de la profecía de la palabra de nuestro Dios. Otra cosa que tenemos que tener los ojos puestos es en la unificación de las iglesias, el movimiento ecuménico de que Dios le mostró. Y Abraham no sabía cómo decirle a su hijo. Al ver el hijo cuán rápidamente ha avanzado el movimiento ecuménico. El padre llevaba entre católicos, entre protestantes, pero entre y en la otra mano las religiones.
para hacer el sacrificio. Justamente ahora, al cumplirse el Hijo le dijo, unos meses más los 500 años de la Reforma Protestante, aquí está la ley. Los dos grupos religiosos que se separaron hace 500 años atrás, católicos y luteranos, ahora han firmado un acuerdo. Qué momento más terrible en la vida de Abraham, la Reforma. Se acabó, ya no hace falta más estar separados, porque ahora han podido solucionar sus problemas. Y esto puede sonar muy bonito, pero la profecía dice que cuando veamos estas cosas, sabemos que el fin está a las mismas puertas. Vamos a hablar un poquito del movimiento ecuménico y sus alcances. A veces hablamos de la fe de Abraham. Tengo documentos. ¿Pero qué de la fe de ese muchacho? ¿Ustedes saben por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Para que ustedes mismos lo puedan ver. Por obediencia a Dios. Donde van a ver cómo está de avanzado el movimiento ecuménico. Pero ¿saben por qué él pudo seguir adelante? Lean ahí mismo en el libro de Hebreos que tenemos abierto, en el capítulo 11. Pero ¿saben lo que más en el capítulo 11 dice así, versículo 17. Por años yo he predicado. Por la fe, todas las iglesias cuando fue probado, ofreció a Isaac. La iglesia adventista. Y el que había recibido las promesas que me ofrecía en todo a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, forma parte en Isaac te será llamada descendencia. Ahora vean, detengámonos por un momentito allí. Cuando Dios le había dicho a Abraham, lo vean por ustedes mismos. Sal afuera, mira el cielo. Vamos a hablar también de la ley dominical. La última vez y Abraham miró las estrellas y dijo, Señor, imposible. Dios le había dicho, de la ley dominical. Eso es Apocalipsis capítulo 13, como las versículos 15 hasta el 18. Otro día le dijo, la marca de la bestia y cómo se va a tratar de imponer a través de una ley, primero en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo, pues así será tu domingo como día de reposo por ley. Sin embargo, no le van a llamar una ley religiosa. Y vimos la última vez que hablamos de esto, en la primera parte de esta serie, que están usando tres frentes para tratar de establecer leyes dominicales en todos los países. Y aquí en Estados Unidos especialmente está el frente laboral diciendo que estas leyes son para el bien de los trabajadores que necesitan su día de descanso. ¿Por qué? Así que son leyes de carácter porque Dios le había laboral, dicho que le iba a dar un hijo, pero y también no son leyes de carácter social, y como porque es para unificar las familias, para el bien de los hogares, para defender la unidad del hogar. Y en tercer lugar están usando el frente de la ecología para proteger al planeta. Y Dios le prometió en Isaac que será llamada descendencia. Justamente cuando la mensajera del Señor dijo que estas iban a ser las mismas tres áreas en las cuales se iban a presentar los avances de la ley dominical. Él pensaba que lo iba a matar. Y les digo, sobre leerlo, contarlo, y otra cosa es vivir. Ponte por un momento. La palabra de Dios claramente nos dice o una hija que una de las cosas que iban a caracterizar este tiempo justo antes de la venida del Señor Jesús iba a ser la inmoralidad. San Lucas capítulo 17. Pero el versículo que como sucedió en los días nos dice de Lot, lo que estaba pensando Abraham. Así será que Dios en el día en que el Hijo del Hombre esté a punto de manifestarse. Aún de entre los muertos. En los días de Sodoma y Gomorra compraban, vendían, compraban, le volvió a recibir. Plantaban, ¿Qué era lo que pensaba ese padre cuando iba a sacrificar a su hijo? Sodoma llovió del cielo fuego y lo azufre, tengo que matar y tengo que obedecer a Dios. Pero Dios ¿por qué vino la destrucción de Sodoma y Gomorra? Porque Dios bajó a ver si habían colmado la medida de la maldad. Y hermanos, es muy triste
lo que está sucediendo. No iba a permitir que vamos a fallase tocar el un golpe. poquito sobre el movimiento homosexual, el sufrimiento aquí de ese en los hijo, y era su Estados hijo. Unidos y en el resto del El padre mundo, dio una y cómo fuerza la moral que de se ha una venido sola vez le totalmente quite la abajo. respiración. Vamos a ver de esa decadencia No tengo que moral, digo, no solamente sufra. en el área de Y el la padre moral levantó el sexual, cómo Y se en ha el degradado momento el en matrimonio, que bajaba el pero vamos a cuchillo, ver en todas las le detuvieron la áreas de la mano. moral, Y en se lo que escuchó es, una voz la desde el cielo que televisión, decía: Abraham, lo Abraham, que es no lo mates. Ahora conozco las leyes que se han ido pasando para menoscabar Génesis, y echar capítulo abajo 22, la moral la en esta primera vez nación, que aparece la palabra o originalmente el fue verbo una nación cristiana, temer en la una Biblia. nación ¿Qué significa protestante, temer? que ahora está a la Porque el cabeza mensaje del de las primer ángel naciones dice: donde temed más se practica a Dios. la inmoralidad. La primera vez que aparece el verbo de la Biblia Otra cosa está que me en impresionó Génesis mucho al capítulo estudiar 22 esto y está fue allí en el cómo versículo: se están pasando extiendas tu leyes mano sobre el para ir muchacho, controlando no le a hagas la nada, población porque en los ya Estados Unidos y en el resto del conozco mundo, que pero también cómo temes el a gobierno Dios, se ha ido metiendo y porque no me estableciendo. Miren, rehusas ahora a tu con hijo, la desgracia a tu que pasó pues hace el 2 semanas temor atrás, ¿no es cierto?, a Dios se en manifiesta. Orlando, Florida, No es miedo. con la masacre gente más grande en la confunde historia miedo con de Estados temor, Unidos. y lo usamos como sinónimo. 50 Tengo personas temor, tengo fueron miedo. asesinadas, Pero el y más temor de a otras Dios se 50 más fueron manifiesta heridas también. en una obediencia completa Ahora a lo que se está Dios nos moviendo pide. el Eso tema es temer a en el Dios. área Ya de conozco controlar que temes a Dios, las armas, por cuanto no me rehusaste a tu porque hijo, a tu el único. que se metió a Temer meter a Dios significa esa hacer misma lo que semana Dios fue y te compró pide un montón de sin armas importar las libremente consecuencias, y las usó porque para hacer la confías masacre. que la palabra de Dios Sin embargo, siempre es hay mejor, que lo que Dios dice una es lo mejor para ti. ley como parte Eso de es la duro. Constitución de los Hacer lo Estados que Dios Unidos, manda, la tercera cueste enmienda, lo que cueste. garantiza el derecho ¿Sabes? a todos los ciudadanos de esta nación de Pero en el portar caso que armas. ese muchacho, hijo único, Yo no me estoy y no te pronunciando decía, ni no en me favor rehusaste ni a en tu contra hijo, a de tu eso. único. Solamente sé que la Constitución de los Estados Unidos al hijo protege único de el Dios, derecho de todo ciudadano de apacentaba poderse ese Padre defender. celestial. Y no Portando pierdan armas. el detalle que el Yo hijo personalmente cargaba no los creo hombros de en Dios, la le tocó necesidad cargar de tener un el arma para leño defenderme, porque sobre tengo un sus arma más hombros, donde iba a ser poderosa, que sacrificado. son los ángeles del Señor que nos protegen. Pero en el ¿verdad? caso del Hijo de Dios, Pero no hubo aún quien así, detuviese todas estas cosas la que mano están de sucediendo Dios. están llevando a controlar la Dios población, al dejó que se quitarle las descargara armas toda la a la ira sobre su población. hijo hasta lo último. Entonces las tiene solamente el gobierno, su y el agonía gobierno y entonces puede desesperación, dominar. Ya vamos a ver un poquito más sobre el Hijo de esto. Dios clamó el en la movimiento cruz: para Elí, la Elí, vigilancia y el control lama de los seres sabactani. humanos. Cada vez Dios más, mío, en mi todas Dios, ¿por partes, qué se me está has controlando desamparado? donde uno va, ¿Por donde qué me uno has viene, dejado solo? a través del dinero, a través de las Padre se tarjetas de retiró de crédito, a al lado través de de su los hijo, lugares, a porque su través hijo de los estaba chips, cargando todo eso lo vamos a ver. tus Y cómo pecados. cada vez hay mayor y mayor control y menos Y para Dios el privacidad. pecado es Y vamos tan a ver algunas cosas que ofensivo. nos La van a Biblia helar la dice sangre. que los ojos de Dios no pueden ver el mal porque ¿Sabían le ustedes repugna. que, por ejemplo, Por eso cualquiera Dios que se tenga un apartó en el teléfono, Calvario podrá te pueden decir escuchar que Dios lo que es un tú estás alcahuete, hablando aún cuando tu que Dios teléfono pasa por esté alto el apagado? pecado, que Dios no lo Les voy que a mostrar derramó los su ira documentos sobre todo completa esto. sobre su único hijo y no hubo quien detuviera su mano. Vamos a hablar un Cristo poquito murió en también, agonía, si todo eso tiene solo que ver con la pérdida para de pagar las por tus libertades pecados y los y el míos. control Pero acepte total, ese la sacrificio. vigilancia de la población y el control El total. que Todo eso, por tenga supuesto, sangre en cumplimiento de que Apocalipsis, fue derramada capítulo por ti, 13. por mí. ¿Pensáis que Vamos a ver vais hijo de la también ira de Dios? sobre el tema del aumento de la ciencia.
Daniel capítulo 12 y versículo 4 Por eso decía: el pecado más pero tú, grande Daniel, va a cierra tardar, las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos no es correrán violar, de aquí para allá y la ciencia se no es cometer multiplicará. La Todos ciencia esos se pecados son terribles aumentará. y condenados Y por vamos a Dios ver de los hasta pecados. dónde está llegando El peor el ser de los humano en el pecados avance es científico. rechazar al Hijo de Dios Luego y vamos a ver tener un poquito por inmunda sobre lo esa profetizado en la palabra de Dios, sobre las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Si volvemos a Mateo capítulo 24, le puede ser perdonado al hombre. Notamos nosotros allí, lean, está en Mateo capítulo San Mateo 24 capítulo 12 y versículo 29. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Justo antes de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se volverán a cumplir las señales del oscurecimiento del sol, la luna en sangre y las estrellas cayendo del cielo. Va a haber lluvia de meteoritos, va a haber asteroides que van a impactar este planeta, y vamos a leer lo que los científicos están diciendo al respecto de todo esto. Señales en el cielo. Otra cosa sumamente importante, aparte de tener nuestra vista puesta en lo que está pasando con el papado a nivel mundial, que leímos hace un momentito, lo que está pasando en Hebreos, con Estados Unidos a nivel mundial, también tenemos que ir viendo el papel que está desempeñando las Naciones Unidas para lograr un gobierno global. Y a esto se le llama el nuevo orden mundial. Y vamos a ver algunas de las cosas en las noticias que nos están diciendo cuán avanzado está este tema con respecto al nuevo orden mundial. La palabra de Dios nos dice que cuando digan paz y seguridad, vamos a leerlo, está en la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, pisotear al Hijo de Dios, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y porque no hay otro medio de salvación. ¿Cómo va a ser perdonado si la persona no quiere recibir de los grandes, de los poderosos, para lograr erradicar el terrorismo y traer la seguridad a las naciones? Según la Biblia, cuando digan que no han logrado paz y seguridad, es cuando vendrá la destrucción repentina y no escapará. ¿Saben ustedes que nadie se puede arrepentir por sí mismo? Sobre la unión de la Iglesia, es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Esta es una señal sumamente significativa. No solo aquí en los Estados Unidos, sino bajo los bloques del nuevo orden mundial, como en los distintos bloques están trabajando juntos las iglesias con el gobierno. Aquí en los Estados Unidos eso está prohibido por la Constitución. Y de su longanimidad. La iglesia no se puede meter con la política, y la política, el gobierno no puede establecer leyes de carácter religioso. Sin embargo, estamos viendo que todo esto está siendo violado. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles,
No hay nadie En el que capítulo se queje, al contrario, están hablando. Y en el versículo 31 y 32 dice: la Constitución, a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar la separación a entre la Israel iglesia y el Estado, nos hablan hasta dónde y perdón va a llegar de esto pecados, para la y introducción nosotros somos del testigos tiempo de angustia para tuyos el de pueblo estas de cosas. Dios. Y también una de las señales 32, más el contundentes Espíritu Santo, el cual ha dado la Dios encontramos a en los Mateo capítulo 24. le obedecen. Mateo Escuchen, capítulo 24 nos dice en el versículo 14: es el que nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos lleva del reino a Cristo, por testimonio a que aceptemos ese sacrificio. a todas las naciones. Ni siquiera pudiéramos entender la expiación y el sacrificio una de las de Cristo señales que tenía si no que fuera porque el cumplirse Espíritu Santo la predicación nos del revela nuestro Evangelio corazón. a todas ¿Sabes tú que hay personas las aquí en naciones? esta noche Y vamos a ver un poquito y que no le hace efecto lo que cómo la están mano de escuchando? Dios ha estado abriendo las puertas para que el Evangelio Estamos pueda hablando regarse de una forma del más pecado más rápida grande que y puede más haber, que no tiene avanzada perdón. en todas partes de la tierra en Porque no cumplimiento permiten de que el esta Espíritu profecía, el Santo los avance lleve de la al predicación arrepentimiento del santo. Evangelio. No podemos llamar a entonces, Cristo les voy a Señor a ni dar aceptarle la a Él. lectura, Léanlo. entonces Primera nuevamente de Corintios, de las Primera áreas de que vamos a ir Corintios, viendo. capítulo 12, dice el versículo 3. El papado, Estados Unidos en la profecía, la crisis financiera mundial, el movimiento ecuménico, el movimiento para la ley dominical, el movimiento homosexual, la decadencia moral, guerras y rumores de guerras, vigilancia y control total, y nadie pérdida puede de las llamar a libertades Jesús Señor civiles, si no es por el Espíritu Santo. persecuciones de carácter religioso, Si el Espíritu aumento Santo de la maldad, trabaja en tu señales vida, en el mundo jamás religioso, podrás falsos decir cristos que Cristo es y maldito. falsos Le vas profetas, a aceptar como tu Señor y tu desastres Salvador. naturales, Pero nadie terremotos, puede aceptar a peces, Cristo tsunamis, como Señor, como calentamiento Salvador, global, si no es por el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo el aumento es de la guiarnos al ciencia, arrepentimiento. señales en el Pero cielo, si yo en el sol, en la estoy luna, afrentando en las al estrellas, Espíritu Santo, las y ese Naciones pecado Unidas no tiene en la profecía. Dicen, para ¿será que lograr yo cometí el pecado nuevo contra el orden Espíritu mundial, Santo? Que ya no tengo paz perdón. y seguridad, No. la guerra Y dice, contra no, es que yo ya estoy el más allá de donde Dios me pueda terrorismo. perdonar. He hecho ¿Y en tanto qué va a mal en la rematar vida todo esto que ya según Dios la no me puede profecía? perdonar. Pero la palabra unión de la Dios iglesia dice, y el todo Estado, pecado, el avance del Evangelio porque y la las blasfemia o la profecías afrenta relacionadas contra el Espíritu directamente Santo con el tiempo sabe de angustia y la la obra liberación del Espíritu del pueblo Santo de en tu Dios. vida, ¿Ok? que te Vamos guía al entonces en esta arrepentimiento y te noche lleva a a aceptar a tomar Cristo. una de estas Solo por áreas, el la primera. Espíritu Santo Ya se mañana puede no voy a llamar dar la al introducción Señor. que estoy dando ahora, Mi sino que pregunta vamos a ir para ti en esta directamente a cada una de estas áreas, las que podamos ir Permitirás que el cubriendo Espíritu cada Santo noche. haga esa obra en ti, Vamos a comenzar que te guía al en esta noche arrepentimiento. con este tema de Hay los salvación en falsos Cristo, Cristos pero no y hay pecado falsos más grande que rechazar profetas, su tal cual como sacrificio, lo decía que tener por nuestro inmunda Señor la sangre del Jesucristo. pacto con la cual somos santificados, Veamos algunas de las que noticias pisotear del al Hijo de engaño Dios, llamar a en el Jesús carácter, maldito, en anatema. el ámbito Pero si religioso. tú bien Una podrás de las decir que señales, Cristo como es hemos maldito, visto, porque del el tiempo del Espíritu fin, Santo son te los falsos lleva a maestros, los aceptar a falsos Cristo profetas, Entonces, los falsos la obra cristos del que Espíritu engañarán Santo es a tan muchos. valiosa como la muerte. Escucha lo que Este estoy diciendo. problema
de falsos cristos y falsos profetas que aparecen en diferentes lugares. Él puede haber no es algo pequeño. Él puede haber derramado su sangre, por todas partes del mundo. Pero todos estos falsos mesías que se están levantando son como distracciones que está haciendo el diablo para que no nos concentremos en el gran engaño que va a ser el engaño final, cuando el mismo Satanás se haga aparecer como ángel de luz. Lo podemos leer en Mateo en el capítulo 24. Versículo 24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 23, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 8. Acto capital convencerá del gran drama del engaño será como cuando el mismo diablo personifique de justicia a Cristo. Ese y de juicio. El engaño fatal, el más grande de todos. Todos estos pequeños falsos cristos y falsos profetas que se están levantando no es nada comparado al gran engaño que el diablo pasará tratando de engañar, si fuera posible, a los escogidos, cuando él mismo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Ahora, al venir el Espíritu Santo, Él trae convencimiento, Él trae arrepentimiento, Él trae y millones justicia, de ángeles. Convence de en el libro de Apocalipsis se nos habla también pero justo del no hay falso ninguno, así que no me puede convencer profeta. Que yo soy justo. No solamente me convence falso de la Cristo, justicia pero de Dios el en falso Cristo, profeta. pecados. Apocalipsis me convence de pecado para 16, que yo pueda recibir dice así, la justicia que quiere Apocalipsis 16, la obra del Espíritu Santo. Él te guía al arrepentimiento. 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque la hora de su juicio de demonios ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de la tierra en todo hablamos de ese Dios creador y de cómo el mundo lo está siguiendo un lado y por eso está el mundo como está. Hemos hablado de lo que significa temer a Dios, es obedecerle en todo lo que van a parecerse a los reyes, a los gobernantes, a los jefes de Estado, a los príncipes, dar gloria para engañarlos y prepararlos para la gran batalla en nosotros final. Que nos guía al arrepentimiento. Eso es dar gloria a Dios en nuestra vida. Pero veamos algunas de las cosas que ya están sucediendo. Pero nos faltó explicar lo que es adorar religioso hoy en al que día. Hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de esta las noticia. Mañana voy a tomar la primera parte del tema. Esto es para del hablar 23 de la verdadera adoración de junio, la semana pasada. Porque nosotros ni siquiera sabemos adorar a Dios como Él quiere que le una adore. Secta religiosa y la Biblia estafa a que aún millones mucha de la adoración que el ser humano le ofrece de personas a Dios, hable delante de Él. Y no es los aceptable, seguidores porque no es lo que Dios ha pedido. compran productos como para Caín y lograr Abel. la inmortalidad. Escuchen Dios no lo que aceptó dice. la adoración de Caín y lo ofreció en el altar a Dios, pero Dios no lo aceptó y aceptó la ofrenda de Abel. De esta y noticia, por eso Caín se enfureció y mató. Más de una Entonces, decena de miembros de la secta es acepta por Dios. han sido Tenemos condenados que adorarle a Dios a en una pena espíritu entre y 2 y 6 años de verdad. prisión. Y La mañana vamos a policía hablar de la china ha verdadera desarticulado una adoración en secta la que primera estafó parte del tema. Y millones vamos a de ir a la millones de segunda yuanes parte, a sus que va a seguidores, ser obligándolos lo que a es comprar Babilonia. productos Porque el mensaje supuestamente del con primer poderes ángel medicinales. anuncia la Informó hora el del Global juicio de Times. Dios y llama En a la todos los hombres a provincia arrepentirse central de Hubei y han adorar sido al condenados Creador, por pero el un mensaje tribunal del segundo local. ángel dice, ha caído dirigentes de Babilonia. esta Mañana organización vamos a desenmascarar
apenas que van entre 2 y 6 años de prisión. Según la policía china, la secta estableció un sistema de organización secreto a través del cual logró más de 4.000 seguidores. El mensaje del primer ángel nos habla de la verdadera se hacía llamar la reencarnación del Buda Maitreya, y entre las creencias que la organización impartía se encontraba que el mundo estaba a punto de enfrentarse a una extinción en masa y que la única manera de salvarse era obedecer las enseñanzas de su líder. Con la celebración de conferencias y la venta de productos, el Buda Maitreya acumuló más de 100 millones de yuanes. Además del lavado de cerebro de sus miembros, el líder también exigía a sus discípulos comprar productos para la salud que supuestamente les ayudarían a ser inmortales. Pero estos productos, según las investigaciones que se hicieron, ve las cosas no eran lo que decían ser. Eran productos de muy baja calidad, no pasaban los estándares alimenticios ni medicinales. Engaño en el mundo religioso, en este caso no es mañana le vamos a quitar la máscara a la falsa adoración. Pero esto no debe sorprendernos porque también en el mundo cristiano está sucediendo. El mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Mencionar ese nombre, que hablamos es ¿verdad que no? Dios va aquí tengo la foto de él. El juicio es un líder todos los seres humanos de Corea que no se hallen del escritos Sur, en el libro de la vida de Corea del Sur. Al lago de fuego. Mi pregunta para ti en esta noche al terminar es esta: se considera a sí mismo. ¿Tienes tú tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Junto con Sangilja, considerada la diosa escrito en el libro de la vida. Hoy vimos que todo aquel cuyo nombre nació el 13 de enero de 1918, fue lanzado al lago de fuego y fue quemado con fuego y azufre. De un derrame cerebral fundó la Iglesia de Dios de los Testigos de Jesús. Después de su muerte, la Iglesia de Dios de los Testigos de Jesús se separó en dos. La Iglesia de Dios de la Pascua del Nuevo Pacto, y estos son cristianos, y la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial cree que Ansangón fue la reencarnación de Jesucristo y que su venida pero Dios puede borrar su nombre aún del libro de la vida. Y tú dices, en este falso Cristo, para ellos no es falso, sino el verdadero Cristo, pueden tener vida eterna y entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 3, cuando 5. Los miembros de esta secta, que ahora cuenta con más de 120,000 adeptos en la China, le ora a Dios, le oran directamente a Ansangón. Cuando le cantan a Ansangón, su nuevo Mesías. Murió, pero está vivo en el cielo, porque ellos dicen que después de su muerte ascendió al cielo y desde allá lo será dirige. vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre engañados del por libro un de la falso vida. Cristo. Quiere decir que aún teniendo nuestro nombre escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Para no ser borrado del libro de la vida hay que ser un una mujer coreana quienes los miembros de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, esta es la otra en la que se dividió esta iglesia, consideran ser la diosa madre. Los miembros la llaman la Madre Celestial y por cierto tienen adeptos en los Estados Unidos a más de 30,000. Esta iglesia, más de 30,000 en los Estados Unidos. Están en Corea, la sede de esta iglesia, y muchas personas le consideran a ella como la diosa madre. Donde se anota podríamos darles
todo lo que esto enseña, lo que esto incluye, las distintas creencias de estas iglesias, pero no me voy a tomar tiempo en esto. Una de las cosas que enseñan es que todos los seres humanos más bien que ir ante un juez y llevar testigos que lo conocen y decir que es hijo de fulano y cuando nació. Es todo un problema, y eso es para el nacimiento físico. Ahora, vayamos a nuestro último pasaje que vamos a ver en esta noche, y está en el libro de San Juan, en el capítulo 3. San Juan, en el capítulo 3. Entonces es dice el versículo 3, reencarnado, que tiene ahora que lograr la obediencia para poder volver a ser restituido como ángel de Dios. De nuevo, no puede ver el reino aquí de esta Dios. Enseñanza, porque Jesús dice que para ver el reino de Dios hay que volver a nacer otra vez. Vivíamos con obviamente nuestro Señor Jesucristo reencarnado en Sangón y con San porque nomás el que nace una sola vez, pero el que nace una sola vez se rebeló y no nace de trató nuevo, de matar no va a ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué va a heredar? Y a la diosa el fuego madre, del infierno. Y por este pecado toda fueron arrojados del cielo. Y ahora vez, cada niño que nace en esta tierra es un ángel caído que se reencarna en el cuerpo de un bebé. No pero si nosotros nuevo, obedecemos, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, Jesús le respondió, de cierto, todas las enseñanzas te digo, de esta iglesia, el que un no Dios naciere masculino y un Dios de agua femenino y del Espíritu es Jesús, el mismo Dios no Jehová. Puede entrar en el reino de Dios. Es la diosa madre. El que no naciere todavía de ella está agua viva, y del Espíritu no ha muerto, no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez nos encontramos con la obra del Espíritu Santo. Y ya vimos que el pecado contra el Espíritu Santo son no tiene miembros perdón. de esta congregación, porque y su ex esposo, el ya que hace que tú muerto nazcas Jesucristo, de nuevo para poder salvarte y entrar al reino de los cielos. Pero si tú rechazas ahora al es Espíritu adorado Santo como si fuera y no Dios naces de nuevo, de su muerte, te pierdes, aunque ellos, no entras al reino de los aunque cielos. él mismo Hay que nunca nacer del declaró agua y del ser Dios Espíritu. mientras estaba vivo, ahora sus 6. seguidores dicen que él es lo Dios. Que es nacido de la carne, engaños y errores. Aquí lo estamos viendo. Lo que es nacido del Espíritu, pero también es Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles que te dije, la que está enseñando eso, versículo o así 7, llamada cristiana. Es necesario nacer Escuchen de este nuevo. Otro engaño. Ahora escúchalo bien, lo voy a decir una sola vez. Cuando nacemos de nuevo, es cuando nuestro nombre se registra en el libro de la vida. Numerosas cuando personas nacemos en la carne, que han perdido nuestro nombre se registra en el libro de la vida aquí en esta tierra, en el registro de las personas y oyen a sus seres queridos fallecidos. Un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Milán revela en el libro que 6 de cada 10 por eso personas hay en que duelo por volver la a muerte de un nacer ser otra querido vez. han visto o han El oído nacimiento físico a su ser querido después de muerto. Es de la carne. Y lo Sin que embargo, es una nacido gran de la parte de ellos carne nunca lo cuentan por miedo a ser considerados enfermos mentales, informa el periódico británico de Daily Mail. Según el estudio publicado en la revista Journal of Affective Disorders, entre el 30 y el 60% de las personas viudas han experimentado situaciones
como el haber hablado con su cónyuge muerto, verlo sentado en su sillón, oír que lo llaman por su nombre, ser tocado por su ser querido que ha muerto. Los investigadores afirman que hay una prevalencia muy elevada de experiencias después de la pérdida de un ser querido, incluso para personas que no sufren ningún tipo de trastorno mental. Estas apariciones que experimentan personas que sufren trastornos por estrés postraumático pueden ser parecidas a recuerdos, pero los expertos de la universidad dicen que es necesario investigar más a fondo para determinar el origen fisiológico de las experiencias que tienen. La gente reporta visiones, voces, sensaciones táctiles, olores, algo que llamamos sensación de la presencia del ser querido, que no está necesariamente relacionada con ninguno de los otros 5 sentidos. Estas personas están siendo investigadas y ellos en la universidad allí en Italia dicen que es tan alto el índice de personas que tienen contactos con seres queridos muertos que es un fenómeno generalizado y por lo tanto tiene que estar basado en alguna realidad física. No puede ser que todo el mundo reporte lo mismo. Aquí hay una cantidad de noticias que nos están hablando de cómo están buscando las pruebas de voluntad de carne y de voluntad y lo que los científicos dicen al respecto. La palabra de Dios decía que vendrían muchos engañadores y engañarían, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. El espiritismo, según lo profetiza la mensajera del Señor, iba a llegar a estar a la delantera. No hay que leer otro versículo, ya lo leímos. Fue el anterior a este, el 12. En los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la supuesta conexión con los muertos. El conflicto de los siglos de Elena de White nos reporta que una de las señales más impresionantes justo antes de la venida de Cristo será la proliferación de apariciones sobrenaturales de seres queridos. Y hay un capítulo entero en el conflicto de los siglos que nos previene contra esto. Nos dice que mediante los 2 grandes errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, el diablo tratará de engañar a los seres humanos y meterlos en su engaño final para que acepten el nuevo orden mundial, la adoración a la bestia y a su imagen. El espiritismo está tomando un auge tremendo. Imagínense que 6 de cada 10 personas, esto es más de la mitad, del 60% de los que han perdido a un ser querido, dicen tener algún tipo de conexión con su ser querido después pero no me has explicado cómo. No te puedo explicar cómo, porque no lo entiendo ni yo mismo. A ver, ¿cómo puedo yo explicar cómo de una mujer virgen que nunca jamás había estado con un hombre se engendró por el Espíritu Santo? La policía rusa ha detenido al autodenominado se llamó el Hijo de Dios Jesucristo. Yo no lo puedo explicar. El líder de una secta radical que en el vientre de María, santa y bendita mujer, Dios, por su Espíritu Santo, los investigadores encontraron el equivalente a $4 millones en sus 7 apartamentos que tenía este líder religioso en Moscú. Se engendró, se formó criatura en el vientre de una mujer. 38 años, porque humanamente, azotes y bofetadas a sus seguidores para castigarlos por haber cometido supuestos delitos. Los delitos eran comunicarse con el mundo exterior. Los tenía totalmente
después se forma una nueva vida. O llamar por teléfono a su familiar. Pero resulta que en el vientre de según María la cadena no hubo espermatozoide masculino. Además de causar dolor y tener sin embargo, un harén de seguidora, otras de las pasiones del Dios Cusia era el dinero. Cómo el Espíritu Santo engendra en nosotros un nuevo ser. Y te puedo dar testimonio. Que le preparaban baños de billetes procedentes del alquiler y la venta de los inmuebles de sus seguidores. Llenaban tinas de dinero y él se sumergía en el dinero. Esa era la pasión que tenía por el dinero. Les tenían que entregar la venta de todas sus propiedades. De hecho, un video policial muestra que las autoridades encontraron y confiscaron 43 millones de rublos y $150,000 en efectivo durante el registro de sus apartamentos. Y que un idólatra deja de adorar los discapacitado visual es un hombre con múltiples personalidades religiosas. En años anteriores se hizo llamar el arzobispo romano. Reclamó ser la reencarnación de Jesucristo, del santo y líder espiritual ruso del siglo XIV, Sergei Radonezhky, y de la ocultista rusa del siglo XIX, Elena Blavatsky, y del arcángel Gabriel. ¿Y cómo puede conseguir tanta gente que lo siga? Para que haya amontonado una fortuna de dinero. Ustedes ven que los engaños en el mundo religioso están a la orden del día. Y no solamente en países lejanos, también en América pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría. Olvídate de todos los sabios que no te van a llevar a Dios. No puedes conocer a Dios por la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los que creen, a los creyentes, por la locura de la predicación. Escúchalo bien. Dios escogió y a Él le agradó salvar a los seres humanos, a los creyentes, a los que creen por la locura de la predicación. Aunque ya falleció. Y tú dices, de verdad que es locura. La secta que él fundó se llama Creciendo en Gracia. Con ese calor. Y ahora a escuchar lo nombran a él rey de Salem. Miren que no será locura, pero a Dios le agradó salvar. Fíjense lo que dice esta noticia. Por la locura de la predicación. Y tú has escuchado hoy la predicación. Después del fallecimiento de su fundador, José Luis de Jesús Miranda, el puertorriqueño, el Espíritu Santo es el que yo solamente puedo proclamar la verdad de Dios, pero el Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento, como vimos esta hora. Y si tú no te niegas, ya Dios hizo la obra en tu corazón. Estuviste atento a la predicación, escuchaste la palabra y la fe de Dios. Ahora te toca a ti ejercer esa fe y decir, Señor, quiero. Ella más adelante, después de la muerte de su esposo, como el Cristo Lisbeth. Quiero tu perdón. Y ella dice ser la reencarnación del arcángel Miguel y además la madre de Jerusalén, la nueva diosa para esta generación. La secta declaró también que los que creyeron que Miranda no moriría estaban equivocados y que todo fue un poder engañoso enviado por el mismo Miranda. Ahora la nueva revelación es que la verdad está en su esposa, la diosa Lisbeth. Esto es aquí, en América Latina, en Puerto Rico. Así como todo bebé, primero se pone la semillita y luego se desarrolla. El día, como les contaba ayer, cuando se rompe la fuente de agua y el bebé nace engañada. La fe es colocada en tu corazón, se desarrolla, de Lisbeth, llega el momento autoproclamándose que vas a nacer del agua, la reencarnación del arcángel Miguel, y si no creen en ella no pueden tener vida eterna. La salvación se encuentra solamente en creer en Miranda, y aceptar y recibir al Señor Jesucristo, y ella la reencarnación. Anoche tuvimos un llamado del arcángel Miguel. Decenas de personas pasaron aquí adelante diciendo, Señor, yo quiero ser salvo, quiero prepararme para tomar el paso del bautismo.
vamos a tener una ceremonia bautismal. Otra cosa que ha sacudido el mundo religioso nos queda, y es bien cortito el tiempo y cómo se vuela, ¿verdad? Aparición nos quedan 2 días de más. Un supuesto evangelio, aquí. Un papiro. Ya pasaron los primeros 2, que estamos fue a mitad de camino. Una profesora de la Universidad de Harvard dijo haber descubierto un papiro en que se hace referencia vamos a tener a una ceremonia para aquellos del que Señor creen Jesús. De todo corazón y desean expertos ser bautizados para nacer del agua, y porque maestros Dios ha hecho en ustedes el milagro de 2 universidades importantes en los Estados Unidos y yo quiero confirman que el por aquellos que aún no han tomado esa decisión de aceptar al Señor como una Salvador. Falsificación. Es la decisión más importante de tu vida. El papiro, la pregunta más importante es cómo puedo nacer de nuevo. Unciales, y la decisión más importante de tu vida es sí, Señor, quiero que tú hagas el milagro en mi vida. Quiero nacer que Jesús vamos a ponernos se casó y vamos a pedirle al Señor 2 hijos. que Él haga la obra en nosotros, supuestamente que Él inicie de hace esta obra y que Él la termine atrás. en nosotros. Aquí tengo todo el informe de cómo se está tratando de engañar a la gente invitar con ese papiro donde aquellos dice que aún que Jesús, no han experimentado el nuevo nacimiento, en el sentido de libros ficticios que salen. Esto es o no están seguros el de haber nacido del descubrimiento de un papiro que viene de hace casi 2000 años atrás, diciendo que Cristo el que es era nacido casado del Espíritu, y que tuvo el que es nacido de la carne hace las cosas de la carne. Si tú has nacido del Espíritu Santo, el Espíritu se va a ver en tu vida. Quisiera invitar a todos aquellos que quieren nacer del Espíritu, o que quizás un líder religioso brasileño pueden aún haber sido bautizados de que nacieron realmente. La revista Forbes incluye a Elir Macedo, líder y fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, a que se acerquen conmigo aquí adelante para orar al terminar. Desean nacer del Espíritu Santo. Es una iglesia yo que no la encontramos voy a en todas partes, aún aquí ni en voy los a Estados arzar Unidos. a nadie. El fundador es una decisión de cada uno. Tú sabrás la revista Forbes lo incluye como entre las 50 personas más ricas del planeta Tierra. El líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Elir Macedo, posee una fortuna de más de quiero que tú hagas la obra en 1.000 millones de euros. Según el ranking elaborado por la revista Forbes sobre los multimillonarios de Brasil. Según la revista Forbes, Macedo fundó en 1977 la Iglesia Universal del Reino de Dios sobre la base de la predicación el Señor te bendiga, alabado sea su prosperidad. Solo ven. En julio del 2013 adquirió el 49% del capital del banco Renner en una operación que sorprendió al tratar a Macedo como un inversor extranjero, dado que gran parte de su fortuna se encuentra en los Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de los beneficios de Macedo procede del Red Record, dice el informe que publica Forbes. A través de esta red de medios de comunicación que ha conseguido ampliar su patrimonio personal hasta llegar a ser un multimillonario. Macedo, la fortuna número 48 más grande del mundo. Y en este segundo año consecutivo aparece el líder religioso en la lista de multimillonarios de Forbes. Por cierto, las fotos que sacan son extravagantes. Vive en palacios, la casa personal de él, y tiene 26 casas. Pero la casa personal donde él pasa la mayor parte del tiempo en Brasil tiene 72 dormitorios y 80 baños. Les hablé tu palabra. En tu nombre les presenté tu salvación.
tuvieron la oportunidad. La iglesia que construyó en San Pablo es una réplica del templo de Salomón, Dios no quiso salvarte, con capacidad para 10.000 Él te ofrece la personas. salvación hoy. El Dile, costo Señor, estimado de la construcción del edificio fue 190 millones de euros. Casi aún los si fuiste 350 millones de dólares. En julio pasado, un informe de la Organización de las Naciones Unidas revelaba que el 18.6% de la población de alrededor de 40 millones de brasileños sigue viviendo en pobreza. Y este hombre, uno de los más ricos del mundo, se hizo rico quitándole el dinero a la gente, ofreciéndole la doctrina de la prosperidad. Si alguno de ustedes ha visitado alguna vez la iglesia Pare de Sufrir, que hay por todas partes, incluso aquí en Pomona, hay un hermoso grupo de hijos e hijas tuyas. Tú dijiste, Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Tú dijiste que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tú dijiste que nadie puede arrepentirse si no es por la obra del Espíritu Santo. Así es, la hermana acaba de dar testimonio de una sobrina de ella que asiste a la iglesia Pare de Sufrir, es porque tú las has llamado, fundador que acabamos de hablar, de Macedo. Porque tú les has dado arrepentimiento, reciben todo lo que la persona gana, no se les permite tener, si tienen propiedades las tienen que vender y entregar todo el dinero a la iglesia. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo del hombre para que te arrepientas. Tú has prometido y has de cumplir. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te suplico pero la pregunta que tú cumplas tu promesa de engendrar por un estos nuevo engaños. ser en cada una de estas personas. Tú dices que el requisito es creer y recibirte, y nosotros vamos a cumplir ese requisito en esta hora para que tú puedas hacer tu parte, Señor. Les voy a pedir a los que han pasado aquí adelante que repitan tras mí la frase que yo voy a decir si lo sienten de corazón. Repitan tras mí. Porque vendrán muchos Padre en mi nombre soy diciendo pecador. yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Reconozco hemos visto que merezco la poquito muerte de las noticias. Solamente en este rubro pero no quiero de morir. las noticias de engaños en el mundo religioso, creo en Jesús. tengo 64 noticias. Creo hemos visto en su 7 de las 64. Eso es todos los días, hermanos. Está surgiendo una nueva secta, un nuevo engaño, nuevas personas siendo y te engañadas. recibo, Señor. La noticia de esta semana. Entra en mí. Límpiame. La bomba que salió Purifícame. ayer en las noticias fue que encontraron, creo en tu palabra, exhumaron los y que tú vas a restos cumplir de lo que has prometido. De un hombre muy famoso, Señor, y muy tú has admirado, escuchado la que oración estaba de cada uno de estos en el tus Vaticano. hijos. Lo han dicho con sus propios labios. Se reconocen como pecadores. Había desaparecido. Reconocen que merecen la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Porque estaban las noticias Pero del día de hoy. Una joven había desaparecido hace casi 30 años atrás. Y te han invitado, Señor, a entrar en sus vidas. Te han recibido. Y como tú no puedes mentir, tú has de cumplir tu promesa en ellos. Crea en ellos, oh Dios, una nueva criatura, engendra un nuevo ser en ellos, y que muy pronto puedan nacer también del agua a través del bautismo, para así quedar sellados para vida eterna. Los entrego en tus brazos de amor. Se presume que es la muchacha desaparecida. De la pantalla han hecho esta misma decisión las pruebas del y han orado ADN, esta dicen que ya esta misma semana oración de se fe va y han creído en ese nombre todopoderoso de Cristo y le han recibido como Señor y Salvador para que tú confirmes en su corazón eso no que es ahora todo. son Lo que está hijos descubriendo tuyos es esto, que han nacido que del Espíritu una Santo. Terrible Bendícenos mafia donde quiera que estén de junto con nosotros aquí, en el nombre precioso de Jesús lo suplicamos. Y de amén, Señor.
inmoralidad sexual en el Vaticano, que tenían fiestas satánicas. Señor les esta bendiga. Muchacha, según reveló, salió un sacerdote del Vaticano dando toda esta información públicamente el día de hoy, diciendo que él tiene pruebas de que esa muchacha fue sacrificada en un ritual satánico en el Vaticano, que están envueltos a este planeta altos Tierra. de la curia romana. Las cosas que están Su cuerpo sucediendo lo en el desaparecieron, mundo, como hablábamos enterrándolo en la anoche, misma tumba la maldad, que el hombre el que la crimen, hizo desaparecer. la inmoralidad, la corrupción, Este están sacerdote llegando a tal dice clímax que es enorme anoche lo leímos en la palabra de cantidad de Dios. personas que estaban Hay envueltas en los rituales confusión, satánicos, con hay sacrificios temor, humanos hay dentro del expectación Vaticano, en el corazón con de los seres sacrificios de humanos. bebés, misas Hay negras, miedo misas satánicas por las cosas y que están orgías sucediendo. sexuales Y en las todo cuales eso había envuelto hasta más de nos dice 300 sacerdotes. que el fin está muy cerca. Todo esto Es el Dios día de quien hoy. va a intervenir para poner Engaños fin en el mundo a esta religioso. tragedia De tal de manera dolor. Que Yo me de sorprendí personas están el día de hoy, sorprendiéndose al descubrir porque que Puente de exactamente Isla, como dice la palabra de pues Dios es conocido por ser un lugar en el libro de tranquilo, un Apocalipsis, pueblo tranquilo. No es la Ciudad de México, no y en es ella, Monterrey, hablando de Babilonia, no es Guadalajara, ¿verdad? se Un halló la pueblo sangre pequeño, de pero todos los que han sido muertos que esta misma en la tarde tierra. aquí, en el puro centro, a plena luz Dice del día, Apocalipsis capítulo vieron una 18. balacera. Ustedes lo vieron al venir aquí. No tengo los detalles, no sé todo lo que sucedió, Sus pero estaban pecados los han forenses llegado hasta el allí. cielo y Así Dios se ha que acordado hubo de gente sus muerta, maldades. no sé cuántos Dadle a hayan ella sido. como ella Que esto suceda ha dado. en este pueblito, Pagadle a ella según sus obras. que se ha En el cáliz en caracterizado que ella por preparó décadas de de ser vida, un lugar prepararle a tranquilo. ella el doble. eso nos muestra que lo que estamos Los hablando no es pecados solamente algo escrito, pero lo estamos del viendo, Vaticano saldrán a la luz con en esta nuestros generación propios también. ojos delante Nos de tocó ver hace nosotros. algunos años Están atrás el sucediendo las gran cosas escándalo que nos dicen que todavía Dios va a no se tener que termina, intervenir del abuso en los asuntos sexual de esta tierra, en el cual porque estaban si envueltos Dios no lo miles y hace, miles de el sacerdotes hombre va a poner acusados fin de abuso de niños. a la existencia del ser humano. Esto se Va a ser destapó imposible en en esta la ciudad tierra, y eso es exactamente de Boston, lo que la palabra de Dios nos y de allí enseña, que la finalmente investigación lo hizo en el se regó pasado, por todos los lo va a Estados volver a hacer Unidos. ahora y está Originalmente se hablaba profetizado en la de palabra de Dios. 70 Pero antes, sacerdotes sus envueltos. juicios Con el tiempo sobre la esta ciudad tierra, de Boston fueron más de 300 Él manda un que fueron último acusados, mensaje y actualmente en los de Estados amonestación, Unidos más de 3.000 sacerdotes llamado, acusados de abusos de niños. un Esto llamado mismo al se repitió arrepentimiento. en más de 150 Él no va a países actuar sin alrededor dejarnos del saber lo que viene. Por Todas eso la estas palabra cosas, de Dios nos aunque son indica muy las cosas que están horrendas sucediendo de tener que y las hablar, que vienen luego, solamente para vienen que a al ver confirmar las nosotros palabras del Señor creamos Jesucristo. y podamos poner nuestra Cielo y vida tierra en pasarán, armonía mas mis con palabras Dios para ser no protegidos pasarán. Ya de os lo lo he dicho terrible que antes, viene para que cuando estas sobre los cosas sucedan, habitantes de esta os tierra. acordéis de que os lo había De esto dicho. ya no hay No marcha pasará atrás. esta generación hasta De lo que está pasando todo en el mundo ya no acontezca. hay retorno. Esta generación que está El viendo ser el humano ha cumplimiento pasado de las palabras del el Señor punto Jesús del retorno. es la generación que Y va a ahora estar es viva Dios quien va a para la tener que venida de nuestro intervenir Señor Jesucristo. en los asuntos de Por esta eso tierra, y termino lo hará. en esta noche. Aunque a Dios le repugna, Allí en mismo castigar, en Mateo 24 Jesús nos hace la porque Él es un apelación. Dios de amor y de misericordia. Nos dice Sin embargo, en el aún la versículo paciencia 44, divina tiene un límite. estad también vosotros Y la palabra de apercibidos Dios o preparados, dice que porque Dios el se Hijo va a del Hombre levantar vendrá a la hora para que traer no sus pensáis. castigos sobre los moradores de esta tierra. Y a esto le llama Nos llama la palabra a estar de Dios preparados. la ¿Qué obra significa estar preparados? extraña de Dios. No es solamente saber En de las Isaías, cosas que están pasando. No es solamente en el capítulo reconocer 28 que y en las el palabras del versículo Señor Jesús están 21, cumpliendo. el Dice profeta aquí, declara velad, así:
Versículo 42. Porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora en que vendría el ladrón, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y para ejemplificar esto, el Señor Jesús cuenta esta cortita parábola. La Biblia le llama ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay dos tipos de siervos, dice aquí: el siervo Dios no va a salvar a aquellos que quieran seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, la casa del Señor, porque y les da el entonces alimento a su tiempo. Y el siervo malo que dice: mi Señor se tarda en venir. Poner fin a la tragedia, obviamente esto se refiere del dolor, a los líderes del pueblo de Dios que tienen que alimentar al rebaño. Y la única manera es eliminando a aquellos que persisten cada uno de nosotros en seguir en lo mal. Por eso Dios tiene que levantarse Dios nos ha puesto sobre nuestra casa, obra, nos ha puesto como lo hizo sobre aquellos que nos rodean en los días de para Noé. poder Anoche lo alimentar, vimos. Dios dijo: voy a poner fin a todo eso. Ojalá que no seamos de los siervos malos que dicen: mi Señor se tarda en venir, sino que seamos de los siervos prudentes. Y Dios no, hombre, tiene que querer cambiar y tiene que permitirle a Dios de lo que significa la preparación, la obra de la venida del Señor Jesús. De nada nos sirve a nosotros conocer todas estas cosas que están sucediendo si no hacemos la preparación personal para encontrarnos con el Señor en paz. Por eso es tan importante que tengamos esa relación con el Señor Jesucristo diariamente, porque Él dice que va a decir: apartados de mí, así como una moneda que tiene dos lados. Las palabras Dios más es misericordioso, paciente, amante, pero también Él es justo. 24 y 25. Y la Apartados de mí, no os justicia de conozco. Dios es la contraparte de su misericordia. En el pueblo de Dios, Y las dos conocer la Biblia, forman el carácter conocer de las Dios. profecías, ver las Lo voy a cosas que están explicar en manera sucediendo, más sencilla. pero que el Señor pudiera decirnos: no os conozco. Dios es O sea, no responsable tengo una relación contigo. No te del conozco, gobierno en el te universo. desconozco. Y una este de las cosas mundo más se ha rebelado sorprendentes contra la que ley de dice que Dios. muchos le dirán en Que aquel Dios día: tiene que Señor, actuar, Señor, tiene en que tu nombre levantarse, profetizamos, hacer en tu su nombre extraña obra. echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos ¿Por muchos qué? milagros. Y el Porque Señor les Dios declarará: apartaos de mí, Quiere que el hombre no os conozco. entienda Apartaos que de para mí, obradores de vivir maldad. feliz Quiere el y Señor en armonía llevarnos leyes a que Él través del estudio estableció. de las profecías A de veces su la palabra, gente piensa no solo a decir: que las ahora leyes de Dios conozco son de estas restrictivas, cosas, sino ahora conozco porque Él a quiere aquel controlar. que nos dio esta Dios dice: no amonestación, hagas esto y que no hagas podamos aquello y no hagas tener esa aquello. relación íntima con el Señor Coerción, Jesús, lo que trae para que placer. podamos estar Dios no dice preparados que no lo para el hagamos. día de su venida, cuando la puerta de gracia Que se realmente cierre, la ley cuando de ya no Dios haya más oportunidad de es la salvación, garantía que para la podamos tener felicidad. nuestro Nosotros nombre escrito en el respetamos libro la ley de de la Dios. vida. Vamos a Estaremos pedirle en al Señor paz que Él selle con este nosotros mensaje en mismos, nuestro corazón, con nuestro y que al ir prójimo. estudiando durante toda esta semana Porque la ley las de cosas Dios que están garantiza sucediendo en el mundo, felicidad nuestra convicción no sea de aquel solamente que la sí, obedece. la venida del Señor está cerca, sino Es una estoy ley de amor, dispuesto y a por hacer eso la Dios preparación necesaria eventualmente para encontrarme con Él en paz y lo va a hacer cuando Él pronto. venga en el reino de los cielos. Va a ¿Hay actuar alguno que para tiene poner alguna fin necesidad especial de a oración este en valle esta de hora? dolor, ¿Algún pedido de especial? pecado y de muerte? Veo muchas manos que se levantan. Dios va a Dios actuar. conoce el corazón de El cada uno de Antiguo los que estamos Testamento aquí.
No hace falta que le digamos en forma pública el deseo de nuestro corazón. Comenzando en el versículo nuestro deseo más íntimo. 13 y Él sabe lo que hay en nosotros. Vamos a pedirle con fe y vamos a pedirle han sido que Él también violentas, dice despierte a Jehová. nuestros seres queridos. Dijisteis, Que Él nos ¿qué traiga hemos a hablado ese contra conocimiento, porque la vida Esto eterna es lo depende que de habéis conocerle dicho. a Él, el único Dios verdadero, Por y a demás Jesucristo, a quien es Él ha enviado servir a este mundo Dios. para darnos Que salvación. La aprovecha salvación que no se encuentra en guardemos seguir su ley una y que andemos doctrina, afligidos en en seguir a un presencia de líder Jehová religioso. de los No importa ejércitos. quién sea y lo por bonito Versículo que predique, 15. la salvación Decimos está pues en ahora, conocer y tener una relación directa bienaventurados con son nuestro los Señor soberbios Jesucristo. y los que hacen Invito a aquellos impiedad, que tienen algún los que pedido hacen especial, maldad, alguna no solo necesidad son grande en su prosperados, alma, a que se sino que acerquen aquí tentaron adelante a para Dios y poder orar por escaparon. ustedes. Vengan, pasen hasta aquí y vamos Ahora a pedirle digan al ustedes, Señor con fe que Él pueda obrar si no es en cierto, la vida de cada uno ¿cuánta de gente nosotros y habla de de esta nuestros seres manera? ¿De qué queridos también. sirve que le sirvamos a Dios, que obedezcamos su ley? Si los malos les va mejor, y los que queremos hacer la voluntad de Dios, pues parece que se aprovechan del pobre, se aprovechan del indefenso y nadie hace nada. Que obedezcamos a Dios y guardemos su Amantísimo ley. Padre y Dios dice, nuestro, aquí estamos delante de han tu hablado presencia. palabras violentas. Agradecidos porque tú Ahora eres un viene la Dios solución maravilloso, que Dios da. porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para dar su vida en versículo rescate, 16, para pagar por la deuda los de que nuestro temían pecado. a Y tú has Jehová dicho que todo hablaron aquel que cada viene uno a su arrepentido a ti, compañero. tú no lo echas Y Jehová fuera. escuchó y Tu palabra oyó, dice, la sangre de y fue Jesucristo, escrito su Hijo, libro nos de limpia memoria de todo pecado. delante Queremos de él, pedirte, Señor, en esta noche, para los que temen que a tú Jehová, escuches la para los plegaria que de cada corazón. piensan en Tú su sabes, nombre. Señor, lo que hay en nuestra alma, en nuestro ser. Dios Las escucha, luchas, las congojas, Dios ve lo que los seres las humanos tristezas, hacen y lleva un los registro, desánimos. lleva A un veces, libro Señor, de memorias. sentimos como que el Y hoy cielo justamente, es de bronce, como que al nuestras estudiar oraciones el no mensaje llegaran del hasta primer allá. ángel, que dice la hora de Sentimos, juicio Señor, de que Dios ha llegado. Vamos a hablar un No poquito de la hora del podemos juicio de acercarnos Dios. a ti por nuestro pecado. Y vamos a ver que esto no va a seguir Que para tú no siempre. respondes la oración Que de hay un aquel día final que tiene pecado del en su vida. ¿Y ajuste quién de de nosotros cuentas? estamos libres? Por eso Y que Dios humildemente te va a pedimos, pagar a cada en el nombre uno de tu Hijo Jesucristo, según que sus nos obras. limpies de No todo van a pecado, seguir que nos des impunes un los malos. espíritu de arrepentimiento, No van a escapar y que tentando a Dios pongas y en nada nuestro les va a corazón pasar. la seguridad Miren lo que sigue de que no diciendo solo la nos Escritura. perdonas si confesamos nuestros pecados, pero también nos das Fue el poder escrito que un viene de lo libro alto de memoria para delante poder de él para los que abandonar temen a lo malo, Jehová, para poder dejar para los que de lado piensan en todo su aquello nombre. que nos Versículo separa de tu 17. presencia. Y Escucha serán nuestra para oración. mí Responde a cada petición de cada corazón de acuerdo a tu infinita sabiduría. Jehová de Tú los conoces, ejércitos, Señor, la necesidad de en cada el uno de los día que en estamos que aquí. yo actúe. Danos, Señor, no lo que nosotros te pedimos en nuestra ignorancia, quizás en viene un nuestro día egoísmo en que Dios o en va a nuestra actuar. visión limitada pensando que es lo mejor. Dios tiene un Danos, tiempo para Señor, lo todo. que tú sabes que tiene es mejor para la establecido gloria de tu nombre un día y para la en el que Él salvación va a de actuar. nuestros seres amados. Él es Tráelos misericordioso, a ellos a como ti, vimos Señor. anoche, es clemente, es Acércalos a ti tardo antes para que la sea ira. demasiado tarde. Y a Él es nosotros, paciente para si con es los que seres humanos. decimos Pero estar dice y aquí, conocer en este mensaje bendito los de que salvación, temen a que Jehová, ese mensaje haga el los impacto que en nuestra vida, piensan que haga en el su cambio nombre, en nosotros, los que se guardan pueda sus reflejar mandamientos, en nuestra serán vida que para mí realmente tenemos especial esa tesoro, comunión dice Jehová de íntima los contigo. ejércitos, en Porque el la día en vida que yo eterna está en actúe conocerte y los a ti perdonaré, y conocer a tu como el Hijo, a hombre quien has que enviado para perdona a su salvarnos. hijo, Despídenos que le con tu sirve. bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo dice el pedimos en ese versículo nombre, 18, que es sobre os todo nombre, volveréis en el nombre de Cristo Jesús. y A Él sea la gloria discerniréis y la la honra diferencia por los siglos de los siglos. entre el justo y el malo.
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando